El servicio y el liderazgo es la corona de lo que significa ser iglesia. Si una iglesia no sirve, si los discípulos no sirven, entonces ¿para qué viven? ¿Para qué sirven? ¿Para qué existe la iglesia? Para servir. ¿Para qué Dios nos ha dejado en esta tierra? Para servir. Si no, mis queridos hermanos, cierra el chinamo y váyase para el otro lado. De una vez, compre un pedazo de tierra y vaya a enterrarse de una vez. Si no servimos, ¿para qué estamos aquí? La razón por la cual el Señor nos ha permitido vivir después de haber sido redimidos es servir. Demostrar que la gracia de Dios tiene el poderío de transformar vidas. En ese caso, permítame leerlo como unos hermanos en 1974, con lo que se conoce con el Pacto de Lausana, que se va a celebrar 50 años de eso. En algún momento les comentaré qué significa para mí eso este año. En su punto número 5, sobre responsabilidad social de la iglesia, cito lo que ellos escribieron hace 50 años. Permítame leer una frase. Afirmamos que Dios es tanto creador como juez de toda la humanidad. Por lo tanto, debemos compartir la misma preocupación por la justicia y la reconciliación en toda sociedad humana, por la liberación de los hombres y las mujeres de toda clase de opresión. Dado que los hombres y las mujeres son hechos a la imagen de Dios, toda persona, independientemente de su raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad, tiene una dignidad intrínseca por la que debe ser respetada y servida, no explotada. Fin de la cita. Hay más, pero eso me parece que para nosotros y este sermón es suficiente. Servimos a las personas porque son creadas a imagen de Dios. La dignidad intrínseca, que significa que tienen esa dignidad por ser seres humanos. Toda persona. Por lo tanto, no se permite ningún tipo de discriminación por nada. Y hoy, mis queridos hermanos, siglo XXI es el siglo de la discriminación. Somos discriminados por lo que sea, por no estar de acuerdo con otros, por emitir nuestra opinión. Hoy las guerras que se están dando en el mundo son guerras por discriminación. En Ucrania y Rusia es por discriminación. Pueden decir lo que sea, pero esa es una guerra por discriminación. Israel, palestinos, discriminación. Pueden decir lo que sea, que es políticamente correcto, pero eso no es cierto. Es por discriminación. Estados Unidos está partido a la mitad por discriminación. Mis queridos hermanos, hoy vivimos la época en que el cristianismo debe levantar la voz y servir, sin importar ningún tipo de discriminación. Debemos servir y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué significa ser una iglesia de discípulos que sirven y lideran? El texto que se leyó al principio está en el Hechos capítulo 14, verso 21 al verso 23. Y básicamente establece cómo Pablo predica el evangelio a judíos y gentiles. El que es discriminado es Pablo por compartir el evangelio con los no judíos. ¿Y qué hace Pablo? Predica el evangelio, sin importar absolutamente nada. Lo que Pablo está haciendo, mis queridos hermanos, tal vez a veces nos cuesta entenderlo a nosotros, pero lo que Pablo está haciendo es una sentencia de muerte a sí mismo. Predicar, compartir, acercarse, un judío, un rabino, un fariseo como Pablo, a un gentil es visto como una sentencia de muerte. Si no, usted váyase más adelante, allá por el capítulo 20, y se va a dar cuenta cómo lo agarraron en el templo cuando él no estaba ni predicando y lo querían matar. ¿Por qué razón?
ha metido al templo a un gentil. Eso era una blasfemia, eso era una atrocidad, eso era una cosa inimaginable para un judío. Y lo hizo Pablo. Su problema era que no querían a los gentiles. Y Pablo estaba predicando a los gentiles. La gran disputa del cristianismo en sus inicios, el gran problema de qué hacer con los gentiles. Por eso usted puede leer que ya no hay judío ni gentil. En Cristo somos uno. A nosotros eso hoy ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque yo no soy ni judío ni gentil. Yo soy un tico. Esa es la diferencia. Gloria al Señor. Porque no soy ni judío ni tico. Algunos dicen que no soy judío. Eso no me interesa ahora. Porque ya no hay ni judío ni gentil. En Cristo somos uno. Así que no importa de dónde venga usted, no importa su trasfondo, no importa su apellido, no importa nada de lo que usted traiga. En Cristo usted y yo somos uno en Él. El entendimiento de esa verdad nos produce servir, mis queridos hermanos. Esa es la clave. Entender qué significa ser uno para servir. ¿A quién? A quien sea. Y eso es lo que quiero que tratemos de asimilar hoy. ¿Qué significa servir siendo discípulos de Cristo? ¿Qué significa liderar siendo discípulos de Cristo? Un par de preguntas para ir colocando la idea del servicio. Primero, ya se ha dicho, pero déjeme volverlo a afirmar, lo que significa la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es lo primero que tenemos que responder. Y hay que responderlo un montón de veces. Básicamente la iglesia es la comunidad de discípulos. Eso es la iglesia. Donde haya dos o más reunidos en su nombre, hay iglesia. Eso hace que esta sea una comunidad de fe, una iglesia, pero no sea la única. ¿Sí? Es una comunidad de discípulos formada por discípulos de Jesús. Es la característica. Y la iglesia existe porque hay discípulos de Jesús. Si no hay discípulos, no existe la iglesia. En la historia ha habido momentos donde hay gente que se ha reunido en templos, pero no ha habido iglesia. Hay momentos en la historia donde discípulos se han reunido sin templo y ahí hay iglesia. La iglesia no depende de una infraestructura. Depende de discípulos comprometidos con Cristo. La iglesia básicamente existe porque hay discípulos de Jesús que se unen para compartir a Jesús con otros y hacer lo que Dios les ha pedido que haga en su contexto. Ahí hay iglesia. Esa es la iglesia. Obviamente, también se requiere la infraestructura, se requiere organización y demás. Por supuesto que sí, pero eso viene como una añadidura a lo que es la iglesia. Pero la iglesia en esencia son discípulos. Así que cada vez que estamos reunidos en su nombre, ahí hay iglesia. ¿Estamos reunidos hoy en su nombre? Aquí hay iglesia. Ahora, si decimos que iglesia es una comunidad de discípulos, pues tenemos que preguntar, ¿y qué es un discípulo? Vean que no estoy hablando de cristianos. Y tal vez usted dirá, ¿y por qué? Es que hoy hay tantos que se definen cristianos que no son discípulos, que me preocupa hacer sinónimo cristiano de discípulo. Porque hoy yo no me atrevo a hacerlo. No me atrevo. Recientemente estaba escuchando un video que en Estados Unidos hicieron una encuesta y más del 60% de los estadounidenses que se creen en su mayoría cristianos no creen que Jesús sea Dios. Híjole, y a mí me asustó porque se dicen cristianos. Y afirmar que Jesús no es Dios o que creen que Jesús no es Dios, sino que es una creación sublime de Dios, pero es creación, los coloca en una posición de no cristianos. O sea que son cristianos nominales en ese sentido. Van a una comunidad de fe,
son adscritos a una iglesia local, pero no son discípulos. Por esa es la razón que yo no voy a usar el término cristianismo sinónimo de discípulo, aunque debería serlo en ese caso, ¿sí? Voy a quedarme con la idea de discípulo de Jesús, que un discípulo sí es un cristiano de veras, en ese caso. Le doy vuelta. Entonces, ¿qué es un discípulo? Básicamente un discípulo es un pecador que ha reconocido su condición y acude en fe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y por lo tanto experimenta la gracia salvadora. Y así se vuelve en un seguidor de Jesús, comprometido con servir a la causa del reino de Dios y amar al prójimo. Eso es un discípulo. Primero, está claro, soy pecador. Es lo primero que hace un discípulo. Se reconoce como pecador y a partir de ahí empieza una rendición al señorío de Jesús para vivir para Él como Dios y Señor. Ese es un discípulo. ¿Es usted un discípulo de Jesús? Le regreso a usted la pregunta. ¿Es usted un discípulo de Jesús que forma parte de una comunidad de discípulos? Y teniendo esto claro, déjeme volver a afirmar esas características de una comunidad de discípulos que ya hemos venido estudiando en estos sermones anteriores. ¿Qué caracteriza a una comunidad de discípulos? Muchas cosas. Déjeme mencionar estas. 1, esa es una comunidad llena del Espíritu Santo. 2, es una comunidad que está firme en la palabra y unida. 3, es una comunidad que ora. 4, es una comunidad que está comprometida con anunciar, proclamar el Evangelio. 5, es una comunidad que discipula. Y 6, una comunidad que cumple la misión de Dios en el lugar donde Dios la ha colocado. A eso le añadiría una más, que es la que hoy vamos a afirmar, y es que sirve a otros. Sin el servicio, todo lo demás se queda simplemente en la nada. La fe sin obras es muerta. Si no servimos, ¿cómo demostramos nuestra fe? La fe se demuestra en el servicio a otros. ¿Por qué sirvo? Es la pregunta. Por mi fe. No porque me caen bien, no porque me sobran las cosas, por mi fe. Mi fe me impulsa a servir. Mi fe me impulsa a ayudar. Y es que un discípulo que sirve y lidera es un discípulo que es obediente a la palabra, que se compromete a compartir su fe, lo que ha recibido lo comparte con otros. Es aquel que está dispuesto a enseñar con su vida las verdades del Evangelio. Es generoso. Es generoso ante las necesidades del otro. Está dispuesto a dar, porque ha recibido mucho y está dispuesto a dar a otros. De aquello que recibe, da, porque sabe que es más bienaventurado dar que recibir. El dar en la generosidad es esencial en ese sentido. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque el servicio es enfocarse en otros. Es poner los ojos en otros y sus necesidades y cómo puedo ayudar. Y se preguntará, ¿y cuáles necesidades? Hoy vivimos en un mundo donde las necesidades sobreabundan. Por supuesto, hay necesidades de índole espirituales. El pecado es la raíz de todos los males. Permítame extender ese texto y no solo hablar del dinero. Es la raíz de todos los males. Así que la gran necesidad de hoy es un mundo sumergido en el pecado que no quiere reconocerlo. Lo que necesita es tratamiento psicológico, nada más. Lo que necesita es un poquito de pastilla. Lo que necesita es irse de vacaciones. Muy probablemente sí, pero eso solo lo que hace cual
como cual una curita que medio, como cuando sale la hierba mala y usted nada más la corta encima. No cura el problema es pecado, que obviamente requerirá más cosas, muy probablemente sí, pero lo primero es reconocerse pecador. Hay necesidades emocionales, intelectuales, relacionales, materiales y demás. Requerimos como iglesia volver a la senda de un camino de redención. Y ese camino de redención implica santidad e implica proceso. Me reconozco como pecador y camino en redención, en santidad, en transformación. Y eso no lo hago de la noche a la mañana. Requiero palabra, requiero discipulado, requiero acompañamiento, requiero oración, requiero una comunidad que me ayude a entender y descubrir qué causas pecaminosas me están haciendo conducirme de esa manera. Y a partir de ese proceso honesto y sincero, esperar que la gracia de Dios lo haga. Usted puede leer en el capítulo 19 de Hechos, verso 8. Capítulo 19 de Hechos, verso 8. Como Pablo, entendiendo que estas personas necesitaban del Señor, dice lo siguiente: Pablo entró en las sinagogas y por 3 meses continuó hablando abiertamente y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cuánto tiempo duró? 3 meses. Insistiendo, persuadiendo, abiertamente hablando. Esos verbos lo que hacen ver es que Pablo se dedicó de lleno a hablar, a conversar, a discutir, casi a rogarles, mis queridos hermanos, durante 3 meses sobre el reino de Dios. Y dice el verso 9, pero, recuerdan que les he dicho, cada vez que hay un pero, venimos en una línea y ese pero, rácate, me hace un viraje. Lo que sigue cambia el escenario. Pablo durante 3 meses se ha dedicado a predicar, a persuadir, a anunciar, a insistir intensamente para que se vuelvan al Señor. Pero cuando algunos se endurecieron, o sea, Pablo está predicando el Evangelio y hay gente que se endurece ante esa predicación. Es una de las cosas, permítame decirle, es una de las cosas que más me asusta en la Biblia y me preocupa oír el Evangelio yo, Maynor Agüero, leer las Escrituras y endurecerme. Porque ellos están escuchando el Evangelio, no son ignorantes. 3 meses tienen de escuchar a Pablo, un maestro de la ley, un experto. 3 meses así, dele. Algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino. El camino es la forma como le llamaban a los cristianos en ese momento y a aquellos que seguían a Jesús. O sea, empezaron a hablar mal de a todos los que seguían a Jesús ante la multitud. Se endurecieron, desobedecieron y hablaban mal. Pablo sirviéndoles, eso fue lo que se le devolvieron a Pablo en eso. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2, o sea que los 3 meses los alargó 2 años más. Ya no con estos desobedientes, ya no con estos mal hablados, ya no con estos que se habían endurecido, sino con los discípulos. Ok, ¿no quieren ustedes? Perfecto, que ya Dios no los va a acompañar. No los va a acompañar, qué pena. Entonces,
Goodbye, me voy con los que sí. Y los entrenó una y otra vez. Y dice, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos o gentiles. Vean la insistencia de Pablo sirviendo más de 2 años, 3 meses y 2 años más. Insistiendo, discipulando, entrenando a aquellos que sí querían hacerlo y predicar. Mis queridos hermanos, por eso hay que predicar el Evangelio. Usted dice, pero es que no irán. Es que ese es el punto. El Evangelio, de una u otra manera, cuando nosotros servimos, va a hacer que la gente responda, aceptándolo o rechazándolo. Y ese es el punto. No todos lo van a aceptar, pero no es nuestra responsabilidad. ¿A qué nos llamó Dios? A anunciar el Evangelio. ¿Quieres rendirte al Señor Jesucristo? ¿Quieres vivir para Dios? Sí, ven a Cristo. No te acompaña a Dios entonces. Uno dice que lo acompaña Dios, mis queridos hermanos, qué pena, pero no lo va a acompañar Dios. Ya usted sabe quién sí lo acompañará. Pablo se dedicó encarecidamente a otros. Y aún otros hablaron mal de él, dedicándose. Y se fue con sus discípulos. Mis queridos hermanos, el servicio está enfocado en otros. Les recuerdo lo que hizo Jesús. Jesús, durante esos años que tuvo en la tierra, estuvo enfocado en otros. Jesús hizo todo lo que estuvo a su alcance para servir a otros, nunca a sí mismo. Cuando Jesús tuvo hambre y Satanás lo tentó, ¿qué le dijo? Convierte las piedras en pan. Y Jesús dijo, no. Pero cuando la multitud tuvo hambre, ¿qué hizo él? Multiplicó peces y pan y los alimentó. Resucitó a Lázaro, pero él a sí mismo no se resucitó, fue Dios el que lo resucitó. No sé si usted sabía eso. Él no se resucitó a sí mismo, fue Dios por la obra de su Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, pero él sí resucitó a Lázaro. Él sí resucitó al hijo de la viuda de Naín, exactamente. Él usó su poder, lo que tenía de gracia, para darlo y servir a otros. Sanó a enfermos. Él estaba dispuesto a hacer por otros lo que no hacía por sí mismo. Él en la cruz nunca se bajó. Él les dijo a todos los que lo estaban sentenciando, puedo decirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles y estarán a mi favor. Y no lo hizo. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba demostrando que el servicio es usar lo que Dios nos ha dado para otros, no para sí mismo. Cuando yo uso lo que Dios ha dado para mí, es egoísmo. Cuando yo uso lo que Dios ha dado a mi vida para otros, es servicio. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Ponlo al servicio de otros. Enfócate como Jesús en otros y ayúdales. A eso se refirió Jesús con todo lo que hizo. Sirve. Los de este mundo se enseñorean y tienen el poder y se suben en lo más alto. Tú ve y sirve a otros. Sirve a otros. Liderar, servir, es disponer de lo que Dios me ha dado para servir a otros. Por cierto, liderazgo entra en ese proceso de servicio, pero no liderazgo como el que tiene una posición aquí arriba. No es la manera como Jesús lo enseñó. Liderazgo básicamente es influenciar a otros. Usted puede hacerlo de 2 maneras. Uno, para beneficio propio. Yo estoy aquí y todos estos me sirven a mí y a mis propósitos. O usted está dispuesto a ir al frente y llevarlos a un propósito que todos se beneficien. Liderazgo cristiano es estar al frente, es estar abajo y ayudar a otros a crecer, a impulsar a otros. Eso es liderazgo cristiano.
no tener una posición y todos me sirvan a mí. Es cómo hago para que tú crezcas, cómo hago para que tú puedas alcanzar lo que Dios está haciendo en tu vida, para los propósitos de Dios. Liderazgo es usar mis recursos, conocimientos, habilidades, tiempo y relaciones para impulsar a otros a que alcancen el propósito de Dios, para que beneficien a otros. No para que alcance el propósito de Dios para tu vida, no, para que alcances el propósito que Dios tiene en tu vida sirviendo a otros. O en otras palabras, yo les sirvo a ustedes para que ustedes sirvan a otros. Yo les lidero a ustedes para que ustedes sirvan a otros. ¿Está claro el punto? Eso es liderazgo. Todos ustedes son líderes. Si están dispuestos a servir y ayudar a otros, son líderes. Si están dispuestos a llevar el evangelio a otros, son líderes. Si están dispuestos a guiar la vida de sus familias, de sus lugares de trabajo, de sus amigos, de sus compañeros, si están dispuestos a llevarles al evangelio, son líderes. Si están dispuestos a empararse ante la injusticia y decir no, son líderes. Si están dispuestos a hacer aquello que Dios les ha llamado a hacer para servir a otros, son líderes. Liderazgo no es una posición. El liderazgo en el servicio cristiano es una obligación de todos los creyentes. No es una cuestión que lo haga aquel, no, que Dios me ha dado a mí para ponerlo a la disposición de otros. Eso es liderazgo. Todo discípulo que está comprometido con Jesús está dispuesto a liderar al prójimo, servirle al prójimo. Así lo dijo, o lo escribió más bien, un profesor de misionología de apellido Green. Él escribió lo siguiente, y permítame leerle la cita porque me parece bien importante en este punto. Leo para ustedes. La iglesia parece reunirse los domingos y no tomar nota alguna de las señales de necesidades que hay por todas partes a su alrededor. Simplemente está desconectada. No es extraño que no pueda evangelizar. Qué curioso, ¿verdad? Yo le doy toda la razón. Al no ver la necesidad y estar desconectada de la realidad, no sabe cómo evangelizar, porque evangelizamos en contexto de realidades, en necesidades. Sigo leyendo para ustedes. Sin embargo, una vez que los miembros de una congregación empiecen a ser liberados de la atadura del materialismo, aprendan a diezmar sus ingresos y sientan la alegría de dar para la obra del Señor, el espíritu entero de esa iglesia cambiará. La congregación se abre a las necesidades. Entonces empieza a ver con los ojos de Cristo, a interesarse y hacer algo al respecto. Dios puede utilizar esa iglesia. Dios puede usar una iglesia como esa y lo hará. Fin de la cita. Yo creo, mis queridos hermanos, que Dios puede hacerlo, pero requiere de nosotros eso, que empecemos a servir, que empecemos a ver la necesidad de decir, ¿qué puedo hacer yo? No hagamos esto. Es que la iglesia no hace nada. ¿Sí, pues usted es la iglesia o no? Cuando yo escucho a alguien, perdóneme por decirlo y abrirme, esta es mi opinión y perdón por quejarme de mí mismo, de nosotros. No critique a la iglesia porque usted es parte de la iglesia. La única forma que usted critique a la iglesia diciendo es que la iglesia no hace nada es que usted no es parte de ella. Diga, no estamos haciendo nada nosotros. Ok, ¿qué puedo hacer yo? Ese es el punto. ¿Qué puedo hacer yo? Si usted me dice a mí eso, le aseguro que yo estoy con usted. Pero si usted viene a quejarse que no hacemos, yo lo siento como que usted está fuera de aquí. Entonces, qué pena, pero yo no le voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque yo necesito gente que me diga a mí, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te gustaría a ti hacer para juntos ver quién más quiere hacer y tratemos de hacerlo? ¿Sí? Servimos
como comunidad de fe. Servimos según tus dones, tus habilidades y tus recursos, y servimos a las necesidades a nuestro alrededor. Amén. Quiero ahora, en esta otra parte, explorar rápidamente, a manera de síntesis de lo que hemos venido estudiando el libro de Hechos, y explorar cómo la iglesia del primer siglo lo hizo. Cómo la iglesia del primer siglo, descrita en el libro de Hechos, sirvió, lideró. Y a partir de darle un vistazo, esto es un vistazo, motivarnos e inspirarnos a nosotros para decir, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer también hoy? ¿Sí? ¿Están conmigo? Echemos ese vistazo en estos 20 minutos que nos quedan, o menos tal vez, para poder darnos una idea de cómo la iglesia en el libro de Hechos lo hizo. Y si ellos lo hicieron, mis queridos hermanos, no teniendo tecnología, no teniendo las escrituras completas, no teniendo el entendimiento del evangelio que ellos todavía no tenían. Ellos no tenían nada de eso, no tenían edificios, no tenían organización, ni siquiera se llamaban iglesia ni cristianismo, no tenían nada de lo que nosotros tenemos, pero hicieron 10, 20 veces más de lo que estamos haciendo hoy. Entonces la pregunta es, ¿por qué y cómo? ¿Qué fue lo que hicieron ellos con menos y nosotros con más que no podemos hacer? Esa ha sido siempre mi pregunta. Así que permítame mencionarles qué fue lo que hicieron ellos. Y eso también ha pasado en la historia. Ellos básicamente se enfocaron en dos cosas. Uno, ayudar a las necesidades del pueblo. Donde había una necesidad, ahí estaban ellos. Básicamente ellos se abrieron a Dios y a su espíritu para ver necesidades. Se volvieron, permítame la analogía, casi como un canal. Como si fueran un tubo que conectaron la fuente de Dios con la necesidad y la sequía y el flujo del espíritu de sanidad, de demás pasó, pero pasó por ellos. Ellos simplemente eran un canal de esa bendición. Pueden ustedes observar que a través del libro de Hechos pasó ciertas cosas y se manifestaron esta atención a necesidades en tres cosas. Primero, sanidades. Una de las cosas más extraordinarias entre el ministerio de Jesús y lo que la iglesia del primer siglo hizo es que era lo mismo. Uno ve lo que Jesús hizo y lo que ellos hicieron y era lo mismo. Es prácticamente una continuidad. Por eso, uno estudia la vida de Jesús y estudia la iglesia del primer siglo y uno dice, no hay diferencia, no hay diferencia. Lo primero que ellos hicieron fue sanar las necesidades. Estamos en una época en que la enfermedad era sinónimo de muerte, era sinónimo de maldición, era sinónimo de que el enemigo estaba en esa vida, era sinónimo de pecado. Una persona enferma era una persona descartada socialmente hablando. Hoy no es esa realidad. Por eso lo menciono, porque sí hay una diferencia entre el hoy en términos de estar enfermo y en esa época. Una persona enferma en esa época estaba listo. No podía ir al templo, no podía buscar a Dios, ya Dios lo había descartado. Por eso, atender esa necesidad era vital en el Evangelio, porque era la manera de decirle a ellos, Dios no te ha descartado. Dios está interesado en tu vida. ¿Recuerdan la mujer de flujo de sangre? Jesús estaba interesado en esa mujer, no solo en su sanidad, sino en ella como mujer y persona. Cuando Pedro y Pablo fueron al templo en el capítulo 4 del libro de Hechos, había una persona coja toda su vida y les pidió, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Y qué le dijo Pedro? No tenemos oro, no tenemos plata, lo que tenemos te damos. Y fue sanado. Usted puede leer ese capítulo y va a descubrir una cosa. Ellos no estaban sorprendidos por la sanidad como tal, sino el día en que fue sanado. Su problema de los religiosos era, ¿por qué lo sanan hoy? Hoy es sábado. La sanidad como tal no les interesaba porque no les interesaba la persona. Ese era el problema.
Para ellos era un enfermo, una escoria. Para Pedro y Pablo, no. Para Pedro y Juan, perdón, no era eso. Era una persona que requería la atención de Dios. Y esa persona recibió no solo sanidad, sino un encuentro profundo relacional con Dios. Por eso es que ellos atendían las necesidades sanando, porque esa sociedad estaba totalmente dolida y enferma, y descartaba a las personas enfermas y dolidas. Y la sanidad llegaba con el Evangelio. No era la sanidad por sí sola, era el Evangelio en su totalidad que llegaba a esas personas para cambiar su vida, no solo a ser sano, sino a vivir para Dios. Eso es lo que hoy requerimos también. No solo manifestar sanidades de enfermedades, sino que llegue el Evangelio. O déjenme decirlo de esta manera, mis queridos hermanos, a mí no me importa que una persona se sane. ¿Saben lo que me interesa? Que reciba a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve una persona sana que se vaya al infierno? ¿De qué sirve eso? ¿O estamos aquí en el negocio de sanar personas? Pongamos una clínica de sanidad y les aseguro que se llenará así. Si cobramos, les aseguro que tendremos plata porque toda la gente está buscando eso. Pero pongan una iglesia y predique el Evangelio. No llegarán, pero ponga cultos de sanidad de toda enfermedad y se llenará así. Y salen sanos, pero salen fuera del Evangelio. No quieren nada con el Evangelio, solo quieren la sanidad. ¿De qué me sirve a mí eso? ¿Y significa que no creo en sanidad? ¿Y no significa que no oremos por las personas que sean sanas? No. Lo que significa es que la sanidad es una demostración del Evangelio. Así que yo voy a llevar el Evangelio y una palabra de oración. Es lo que significa. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Que sane Dios tu vida? Sí. ¿Y tu corazón? ¿Y tu alma? ¿Y tu mente? ¿Y todo tu ser? ¿No quieres una sanidad completa? ¿Para qué solo una parte? Solo tu cuerpo. ¿Para qué solo una parte? Dios puede sanarte todo en su totalidad. ¿Sí entienden mi punto? Para que no se me vayan a un lado que no es que no hay que orar por sanidad, no es mi punto. Mi punto es enfocarnos en que la atención de la sanidad es a la persona, no a la enfermedad. Todas las sanidades, pueden revisarlas, y en el libro de Hechos y los Evangelios hay un montón. Usted va a notar que siempre hay una profunda relación entre palabra y sanidad, y palabra es el Evangelio completo y sanidad. No hay un divorcio entre esas dos cosas, todo lo contrario, están ahí juntas. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de esta sociedad? La peor enfermedad de esta sociedad es una sociedad enferma en términos de la emoción, en términos de que no acepta el pecado, en términos de que no quiere aceptar a otros. Esta sociedad está profundamente enferma porque no acepta a otros. Pero ¿qué más hubo? Milagros, unido también a la sanidad. Formas extraordinarias de poder, resurrecciones, intervenciones divinas, ángeles, un montón de cosas. Todos los milagros solo llevan a una cosa: manifestar la palabra de Dios. Así que cuando la palabra de Dios se manifiesta, ahí hay milagros. Mis queridos hermanos, los milagros son una forma en la que Dios interviene en la vida de las personas, en la historia. Esa es la manera como Dios lo hace. Y hay que entenderlo así. A nosotros nos toca predicar y anunciar el Evangelio. Es Dios quien hace los milagros y las sanidades, no nosotros. Así que haga lo que le toca hacer. Anuncie el Evangelio, predique el Evangelio, comparte el Evangelio. Y si ocurre algo extraordinario, bueno, eso es un asunto de Dios, no mío. Y si no ocurre, no ocurre. Usted no ha sido enviado a hacer eso. Usted ha sido enviado a anunciar el Evangelio en el poder de Dios. Amén. Y la última cosa que hicieron en esta línea de atender las necesidades es que enfrentaron una guerra espiritual. ¿Qué significa eso? En una época, en el mundo antiguo,
donde cualquier manifestación que no entendía era una fuerza maligna. Y esa idea hizo que la influencia de Satanás fuera profundamente amplia, incluyendo momentos en que usurpaba a Dios. Usted puede leer ahí un mago que hacía prodigios y ese mago lo hacía en nombre de Dios. Y lo enfrentó Pablo y dijo, tú no lo haces en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque él básicamente se había adueñado del control de una ciudad. Los discípulos enfrentaron esa guerra espiritual directamente con el enemigo, haciéndolo con la liberación. Hoy vivimos en una sociedad extremadamente atada por Satanás, profundamente atada en sus pensamientos y en su forma de actuar. Y aquí tenemos que otra vez volver a una profunda guerra. ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué estilos de vida demuestran el Evangelio o no lo demuestran? ¿Por qué? Porque esa guerra que ellos enfrentaron no era un asunto de otra cosa que estilos de vida. O vives para Dios o vives para Satanás. Punto. No hay término medio en este asunto. No hay un camino de puedo medio. No. O vivo para Dios o no vivo para Dios. Esta guerra espiritual era una forma de señalar el fin de un reinado. Hoy Jesús reina por sobre todo. Y han preguntado, pero es que no se muestra. No se muestra porque nosotros no lo demostramos. La manera como Dios muestra su reinado hoy en la tierra, adivine por quién es. Por la iglesia, por las comunidades. ¿Y vamos a tener guerra? Sí. No nos quitamos ese tiro. Y vamos a tener guerra de la más horrenda que puede haber hoy en la historia. ¿Por qué? Porque hoy se ha legalizado un montón de cosas que van en contra de la fe. No solo aquí en el país empiezan y en otras latitudes. No es el momento para extendernos en esos puntos, pero hay momentos en que nosotros nos vamos a oponer y va a ser una oposición a cosas legales. Y resulta ser que yo voy a oponerme a una ley, por lo tanto voy a tener una posición ilegal, pero bíblicamente correcta. ¿Entienden mi punto? Si a mí el día de mañana me dicen, mira, es que nos queremos casar y somos un hombre un hombre y otra mujer, yo no los voy a casar. Entonces lo vamos a denunciar por discriminación. No, yo no estoy discriminando, simplemente no lo acepto. No es discriminación, yo no lo estoy insultando, no, simplemente si usted quiere casarse, vaya a casarse, es asunto suyo. Pero no me haga partícipe a mí de ese pecado. Punto. Eso es todo. Y me pueden, en países han mandado a pastores y líderes de iglesias a la cárcel por no cumplir una ley. Y la pregunta es, allá debe haber alguien que te quiere casar, anda, ¿por qué me vienen a mí a buscar? Si saben que yo no lo voy a hacer, punto. Esta iglesia no va a aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo, punto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso no es agradable a Dios, y punto. Y se acabó. Y ya. Y si es legal, puede ser legal, pero lo legal no quita lo inmoral de esa posición. Ese es el punto. Va a haber guerra en ese sentido. Los discípulos enfrentaron las necesidades y lo hicieron en el poder del Espíritu Santo. Y la otra cosa que hicieron fue compartir el Evangelio. Y lo compartieron en todo lado. Hicieron un evangelismo misionero. Ellos por donde iban llevaban el Evangelio. No es que se organizaban, no. Ellos eran perseguidos y mientras iban huyendo, iban predicando el Evangelio. Usted lo puede ver en capítulo 8 de Hechos en adelante. Llevaban persecución y simplemente pareciera como que el escritor, a Lucas, se emociona de esa persecución. ¿Por qué? Porque mientras escapaban, iban llevando el Evangelio cada vez más lejos, hasta llegar a Samaria, Antioquía y a otros lugares. Así que la persecución fue una bendición. Qué irónico. Ellos no llevaron el Evangelio porque dijeron, organicemos para llevar el Evangelio. No, aquí estamos muy cómodos, estamos tranquilos. Le llevó la persecución. Y adivinen quién era el líder de los perseguidores. Pablito, Saulo de Tarso. Y lo irónico
es que el que inició la persecución de los cristianos se volvió en el líder de las misiones de los cristianos. ¿No le parece eso extraordinario? No tengo palabra para decir. El que inició la persecución cristiana, atacándolos y llevándolos a la cárcel y matando a otros, se convirtió en el líder de las misiones globales de esa época. Así hace Dios las cosas. Extraordinario. Lo que parece un mal, Dios lo convierte en una bendición. Así que, mis queridos hermanos, podemos bien cantar esa canción de que el desierto no nos va a secar, porque nosotros no dependemos de las circunstancias. Que cuando hay una prueba, sí, no es fácil, no lo es. Si usted está pasando una prueba, yo le digo, no es fácil. Hemos pasado momentos difíciles y pasaremos momentos difíciles, pero Dios no pasará. Seguimos con Él. Puede en medio de esa realidad decir, Dios puede hacer que esta cosa horrible se vuelva en una bendición para otros. Sí, ojo, para otros, porque para Pablo no fue lindo todo lo que vivió. La bendición que Pablo recibió, hoy usted y yo la estamos disfrutando. Así que Dios agarró a Pablo y lo convirtió en eso. Y eso le dijo a Ananías: él debe saber lo que significa sufrir por mi nombre. Usted puede revisar lo que le dijo Dios a Ananías cuando lo mandó a buscarlo. Debes ir, porque él debe saber lo que significa sufrir por mi nombre, pero él es elegido. Mis queridos hermanos, eso es servir. Eso lo hizo la iglesia del primer siglo. La pregunta es, ¿será que hoy necesitamos tribulación para poder servir bien? ¿Qué pasa que no estamos haciéndolo? Es mi pregunta. Y posiblemente la pregunta de algunos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué Dios puede hacer más? Permítame simplemente terminar diciéndole, Señor, queridos hermanos, hoy Dios nos ha unido para servir. Usted está en esta comunidad de fe porque Dios te ha llamado a ti, porque te necesitamos y otros te necesitan. ¿Hay mejores congregaciones que esta? Le aseguro que sí. Pero Dios no decidió ponerlo en otra, decidió ponerte aquí. Yo cuando llegué a esta iglesia en el 94 no fue porque me invitaron, fue porque llegué por casualidad. Es más, llegué, ni siquiera la conocía. Ustedes bien saben que soy de Guanacaste. Viniendo aquí a Cartago, que no conocía absolutamente a nadie. Y cuando me dijeron, sí, por ahí hay una iglesia, ahí esquinero, ahí por el hospital. Y me vine a buscarla porque no la conocía. Y terminé en otra iglesia que no es esta. Duré 5 minutos porque dije, no, esta no es. Y salí y llegué al centro cristiano. Llegué tarde al culto, por cierto. Ese día llegué tarde. Y los que recuerdan, en esta iglesia, cuando uno entraba, todo el mundo lo veía, porque normalmente la entrada está ahí, aquí estaba el auditorio y aquí todo el mundo estaba sentado. Entonces cuando entrabas todo el mundo se echaba a ver. Imagínense a mí, yo entrando y que todo el mundo me viera. Yo no conocía a nadie. Y tarde, porque me había metido a otra iglesia que no era. Suficiente para irme y nunca más volver. Y aquí estoy todavía, por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios me ha colocado aquí. Esta es mi comunidad de fe hasta el día de hoy. Y espero que sea muchos años más en ese sentido. ¿Y usted? Dios te ha traído aquí con un propósito. Dios te ha dado un montón de dones, habilidades, recursos con un propósito. Esta comunidad está puesta en esta ciudad para servir. Con las demás que hay aquí, sí, pero estamos dispuestos a servir. ¿Y usted? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita Dios encender en su vida? ¿Qué necesita Dios que le pellizque? No yo, Dios. Yo no soy el que hago esas cosas, no nosotros en el liderazgo, en la pastoral, no, es Dios. Dios te ha puesto a ti con un propósito. Si lo hizo con Pablo, que a mí me admira, si lo hizo con Pablo, que era el candidato número 1 a no ser.
De todos los que había, ese no. Ananías se lo dijo a Dios: Señor, Pablo, no, estás equivocado. Lea bien esa historia, por favor, léala bien. Y va a descubrir a Ananías diciéndole a Dios: Pablo, el que persigue a tu iglesia, el que anda detrás de nosotros, me vas a enviar a él. Ahora tú dices que ya está convertido. ¿Estás seguro? No, te estás equivocando. ¿No habrá otro mejorcito por ahí? Léalo, léalo así. Observe bien a este Ananías preocupado por la obra de Dios, diciendo: ese no es, debe ser otro. Tal vez usted se mire al espejo y diga lo mismo de sí mismo: no, yo no soy, yo estoy aquí en la iglesia, pero no, yo no soy. Señor, busca otro. Y tal vez Dios te está diciendo: no, es que eres tú. Es que no depende de la forma como tú te ves. Es un asunto de cómo yo quiero ponerte a servir. Somos los despreciados del mundo, pero con Dios somos los que servimos a otros. Si no, yo sería el primero no merecedor de estar aquí, y que no debería hacerlo. Pero no lo hago por mí mismo, lo hago porque Dios me ha llamado. ¿Y usted? Amén. Pongámonos de pie. Tomemos un minuto para orar.